Y quiero contarles las cosas que hizo hoy, en este día, a Abraham. Una cosa bonita que él vivió, ahí en el texto lo tenemos en Génesis capítulo 15, del versículo 7 al 17. Yo no sé en qué momento Abraham estuvo contando esta escena. Generalmente los abuelos tienen mucho tiempo con los nietos y le cuentan la vida. Mirá lo que me pasó en este momento, cuando yo estaba allá y le hablé, tenía preocupaciones en mi corazón, tenía muchos miedos y escuché la voz de Dios que me dijo. Y me contó esto que vamos a leer ahora. Vamos a compartirlo del versículo 5 hasta el 12. Desde el 7, perdón. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en heredad esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Vamos a leer hasta ahí y después vamos a seguir compartiendo. Lo primero que debe ser apasionante esta escena, ¿por qué uno puede pensar mucho en Abraham y cosas que nos vienen a la mente? Para los que llevamos más tiempo en el Señor, el padre de la fe, podemos decir. Podemos decir que otra escena también llamativa es cuando vas a ofrecer en sacrificio a su hijo, ¿no? Si pudiéramos hacer una lista de todas las cosas. Pero esta también forma parte de las más importantes que vivió nuestro padre de la fe. Abraham camina con Dios y lo demuestra a partir de Génesis capítulo 12, versículo 1, donde el Señor se le revela y le dice que salga, como lo acabamos de leer, de Ur, de los Caldeos, de la tierra de su familia. Abraham tenía 75 años cuando el Señor le llama. Aquí no veo a nadie de esa edad, soy todos jóvenes. Bueno, hombre, eso presume, pero seguro que tiene 65. Digamos, más o menos. Pero a esa edad Dios le llama a Abraham a viajar, a separarse de su tierra, a mostrarle algo nuevo. A los 75 años, pero no es la edad para andar viajando, ¿eh? Y menos en aquella época, y menos que con este calor, que me contaban que en Israel ahora estaba haciendo 52 grados, esta semana. Y hubo un alivio y solo hizo 44, y estaban contentos. Dice, ha bajado las temperaturas, hoy tenemos solo 44 grados. Pues estas temperaturas se vivían y ellos viajando, seguro que en un horario, luego de noche tampoco se podía porque no tenían farola los camellos, todavía no le habían puesto. Vemos en el capítulo 13, en el 14 y 16, también le dice que se separa, bueno, es el momento donde se separa de Lot. Vemos en el 15:1 donde vemos, mira qué curioso, me gustó porque me llamó la atención, seguro que tú también te habrá llamado la atención. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Cómo le hablaba a Dios a Abraham? Como a nosotros no habla a través de la palabra, pero en aquella época él no tenía el Nuevo Testamento terminado. No tenía ni Génesis. La revelación de Dios venía a través, como lo vemos aquí, por visión. Dios le hablaba por visión. Y venía la palabra, y él escuchaba la palabra. Y ahora él, en ese momento que Dios se lo dice, vuelve de una victoria, vuelve de rescatar a su sobrino, y ahí Dios le habla. Si nosotros nos ponemos a leer la vida de Abraham, es apasionante.
Es ver cómo Dios se le presenta en momentos clave, en momentos sensibles de su vida, como lo hizo con tu vida, como lo hizo con mi vida. Dios se presenta y nos hace sentir que Él está con nosotros y nos revela su voluntad y su cuidado y su amor en los momentos que más lo necesitamos. Abraham lo vive esto también y lo vemos en el versículo 7 cuando Él le recuerda quién era. Yo soy Jehová, el que te saqué. Se presenta con su nombre y le dice lo que le va a hacer. Le había revelado ya en el versículo 1, en el capítulo 12, versículo 1, en el versículo 7, vuelvo a repetirlo, le había revelado cuál era la voluntad de Dios con la vida de Abraham. Ya se lo había dicho y Dios se lo vuelve a repetir, porque es bueno que nos repitan las cosas. Más si no tenemos grabaciones, hoy lo podemos ver en YouTube. Pero esto no es un mensaje. Esto es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es bueno que nos lo repita, porque es común y es normal que nos podamos olvidar. Y más cuando son cosas tan preocupantes como la que tenía Abraham, 75 años y sin hijos. Él se presenta como el yo soy, Dios, como el que es y el que será, y el que hace todas las cosas. En el versículo 8, el respeto de Abraham no le impide la discusión, porque Abraham respetaba a Dios, pero tenía libertad para hablar con él. Le dice, pero ¿cómo me voy a dar cuenta de lo que tú me estás diciendo? Esto está muy bonito y yo te sé que me acompañaste, tuve victoria en tu nombre, he vivido cosas contigo y sé que me estás protegiendo, sé que estás cuidando de mí, sé que me estás bendiciendo. Pero eso no impide que uno tenga un diálogo con el Señor y que pueda hablarle y preguntarle, ¿de verdad, Señor, me vas a dar esto? ¿Por qué esto no lo puedo ver? Muéstrame una señal. Y nosotros podemos considerarlo una impertinencia, quizá, si lo vemos desde afuera, pero si lo vemos desde adentro, somos así. Tenemos dudas, tenemos preocupaciones y podemos presentarnos con esa libertad delante del Señor y decirle inclusive Padre. Y sabemos de que Él no tendrá un cuidado tierno y a pesar de nuestra falta de fe, Él nos dará señales. En el versículo 9 vemos que la paciencia y los elementos para demostrarlo, Dios se los da. Le dice, bueno, vale, yo te voy a dar una señal, pero vos vas a tener que hacer unas cosas. La obediencia de Abraham en el versículo 10 y la preparación. El cuidado del sacrificio en el versículo 11 y el cansancio que viene y el temor en el versículo 12. Aquí vamos a ver 4 procesos que se dan en esa situación. Va a ser un poco pesado, pero yo te pido que preste atención al final, te vas a despertar seguro. Y si no, que la persona que está a tu lado te pegue un codazo y te diga, mira, escucha esto porque esto es lo más importante. Porque lo primero que te quiero hablar es de los sacrificios. El primer proceso que vemos aquí es el sacrificio. Los creyentes y los no creyentes hacemos sacrificios para llegar a nuestras metas y deseos. El que cree en Dios y el que no cree se sacrifica cosas en su vida. Ustedes pueden elegir, los que me oyen, si todavía hay aquí alguien que no es creyente, y va a decir, no, eso no es verdad. Y te voy a decir que sí. Porque te vas a dedicar a estudiar, te vas a dedicar a tener un trabajo, te vas a dedicar a tener una familia, te vas a dedicar a ganar algunas cosas para satisfacer tus deseos. Y para tener esas cosas vas a tener que sacrificar otras. La vida está hecha así. Y querramos sacrificar para Dios o no, vamos a tener que ofrecer sacrificios. Vamos a tener que pagar nuestros impuestos, vamos a tener que pagar por nuestra comida. Si queremos podemos robarla, pero también pagaremos en la cárcel. O sea que siempre se paga. ¿Estamos de acuerdo con eso? Aquí en esto Dios le dice a Abraham que tiene que sacrificar y Abraham lo entiende porque, como vuelvo a repetir, esto es una ley. El sacrificio tiene un valor económico, es un proceso.
es pérdida de tiempo. Hay un deseo intrínseco. Está metido nuestro deseo dentro del sacrificio. Hay una demostración de valor. Mientras más caro y más difícil es más único. ¿Os dais cuenta? Dios le iba a dar señal, pero no le iba a salir gratis a Abraham. Bueno, Abraham era inteligente y sabía que todo lo que él tenía se lo dio Dios, pero nosotros también somos inteligentes y a veces nos cuesta gastar dinero, nos cuesta gastar tiempo, nos cuesta gastar orgullo, nos cuesta gastar sometimiento, nos cuesta el sacrificio. Y todo nos lo ha dado el Señor. El sacrificio tenía unas características específicas y siempre va a depender del ambiente y del destinatario. Debe hacerse de acuerdo al honor que se tiene. No es lo mismo regalarle algo a un niño pequeño que a una persona mayor. No es lo mismo regalarle a mi vecino que al presidente o al rey, o al médico, o a alguien que ha hecho algo muy importante para mí. ¿Regalamos con manufactura o regalamos con coste de dinero, que otro lo hizo? Todo tiene una carga. ¿Regalamos pensando en la persona o regalamos sin pensar en la persona? ¿Cuántos de vosotros tenéis regalo en vuestra casa que ¿para qué me lo regalaron esto? Y lo metéis en un cajón. O has regalado cosas sencillas que todavía la tenéis, como una pulsera, que quizás no tenga un valor, pero sí tiene valor por la persona que te lo dio. Lo que hay en juego tiene características, decía, ¿no? Está detallado. Aquí está muy detallado el sacrificio. Es llamativo, ¿eh? Abraham no se puede dar el lujo de no cumplir la lista. Había mucho en juego. Me decís, Señor, pero vamos a ver. Vamos a entender de que él era un hombre mayor ya, ¿eh? Volvemos a recordar, ya no tenía 75, ya habían pasado más años, o sea que ya estaba rondando los 80, un hombre mayor que venía cansado del viaje, ya había pagado sus votos, había encontrado a Melquisedec, ya las cosas con Dios ya estaban más o menos hechas, inclusive había dado la gloria a Dios, que el Señor fue el que le dio la batalla, pero no se podía dar el lujo de... Dice, mira, tráeme una becerra de 3 años. Y si consigo una de 4, ¿no te vale? Y si en vez de 3 vacas te traigo 5 corderos. No entró en la negociación. ¿Os dais cuenta de cómo él tomó en cuenta justamente la voluntad de Dios? Abraham no tenía mucha Biblia, pero él tenía mucha obediencia. Y a pesar de su edad seguía siendo obediente. No quiero decir que los mayores no son obedientes, pero conocen mucho de la vida. Y saben que si una cosa tiene que hacerse así, se hace así. Pero si saben que se puede hacer de otra manera, también tienen experiencia para hacerlo. Aquí Abraham, a su sobrino, y con sus victorias, su apoyo, sus experiencias espirituales con Melquisedec, los desafíos que había enfrentado. El rey de Sodoma le dice, mira, quédate con la riqueza, dame la gente. Y dijo, no, a mí no me va a decir que después eres tú el que me hizo rico, a mí el Señor es el que me bendice, no tú. Él enfrentó cosas que podemos detallar, se pueden estudiar, y ahora con esas dudas y temores y reflexiones, ¿por qué tenía dudas y reflexiones? Porque a veces la palabra deja de decir cosas. Jehová se presenta en el versículo 1, dice, yo soy tu escudo. Yo no sé si el encuentro con el rey de Sodoma le puede haber metido temor. Dice, ahora tengo el vecino encima que le dije que no, ahora se ofende y ahora me la busca. Porque a veces hay que recibir los regalos para que otro no se ofenda. ¿Os dais cuenta? Esto no va de regalo, ¿eh? Todavía falta para mi cumpleaños, así que no hay nada que quiera decir yo acá entre líneas. Pero sí que
que Jehová se presenta como su escudo y que tiene un galardón grande. Dice, ¿y qué me vas a dar si lo más importante para mí es un hijo? Tú me habías dicho que me iba a dar descendencia y todo eso, pero yo veo que el tiempo pasa y la biología no perdona. Acá las cosas siguen pasando y yo veo poco de lo que tú me dijiste. Y yo te amo, yo te creo y yo te conozco porque he visto cosas de ti, pero cualquier similitud que haya en tu vida o en mi vida es porque el Señor la quiere hacer. Hermanos, hay personas que tienen mente asociativa y eso es muy fácil de hablar porque automáticamente están acomodando el mensaje y lo están entendiendo, y hay otras que no. Por eso les pido perdón, si yo repito las cosas es para que las demás personas también lo puedan entender. Si tú tienes mente asociativa eres bendecido, bendecida y rápido entiendes. Pero a veces tenemos que repetir porque hay personas que o no lo pillan o tienen otro tipo de mente, tienen una mente artística, tienen otro tipo de cosas que no podemos hablar ahora. Sobre los sacrificios tengo mucho para compartir y su preparación, pero no vamos a entrar en detalle porque si no tendríamos que hacer un estudio de sacrificio, pero sí vamos a citar un poquito. Por ejemplo, la novilla, la becerra, esa la encontramos en Números capítulo 19, versículo 2. Si algunos versículos lo van a poner y otros no lo van a poner, no se preocupen, yo lo voy a citar, usted lo tiene grabado o lo puede apuntar y después lo va a buscar allí. Era una novilla de color rojo que se utilizaba en un rito de purificación, tenía que tener 3 años. Eso no está en la Biblia, pero está en la Mishnah. Los judíos tienen, además de la Biblia, tienen un comentario que dice cómo debía hacerse, cómo debía sacrificarse al animal, qué era lo que tenían que hacer antes de sacrificarlo, inclusive después, un proceso práctico. Y ahí dice que tenía 3 años, aunque la palabra también lo dice, lo da a entender en otros textos. Eso está en Números capítulo 19, 2. Solamente a manera de interés, en este momento está circulando mucho sobre este tema. Israel está preparando estas vacas que son para el rito de purificación. Estas vacas son necesarias para purificar al pueblo y purificar el altar para ofrecer el sacrificio. Esta vaca tiene que existir, porque tiene que tener 3 años, porque no puede ser de 1 año. O sea que si se hace el templo se necesita la vaca, y la vaca tiene que nacer 3 años antes. Entonces ellos se están encargando de tener las vacas preparadas para este momento. El pueblo de Israel necesita tener ese templo para ofrecer los sacrificios. Un carnero en Éxodo capítulo 29, versículo 15, por ejemplo, y el versículo 19. La novilla habla de purificación y el carnero habla de consagración. La cabra en Levítico capítulo 4, versículo 23, por ejemplo, y ella habla del sacrificio. Las aves, yo quiero leerlo lo de las aves, porque de verdad que es interesante. Es en Levítico capítulo 1, versículo 17. Hay cosas que Dios le fue revelando a Abraham, que luego los sacerdotes lo hacen. Esto lo aprendieron de Abraham. Dice en el capítulo 1, versículo 17, dice, y la henderá por las alas, pero no la dividirá en 2. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, sobre la leña, que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Está hablando de las aves. Las aves no debían partirse. ¿Por qué no parte la ave? Ve que le dice, y hace lo que Dios le dice. Una becerra de 3 años, un cordero de 3 años, una cabra de 3 años y las aves. Pero que no parta las aves, Él lo hace. Eso tiene un significado también. Y es una ofrenda de paz. Purificación, consagración, sacrificio y ofrenda de paz. Todo eso en un paquete. Este tipo de sacrificio no se iba a volver a ver en la Biblia con estas características. Este sacrificio simbolizaba alianza. Una alianza que Dios estaba haciendo con Abraham. Esto es muy importante. Porque para que Dios te dé algo, te tiene que dar también la capacidad de poder usarlo, de poder disfrutar de ello. Y para eso hay que hacer un pacto.
Lo primero era el sacrificio. También tenemos un poema, apúntalo, no lo vamos a leer, está muy bien, me gusta. Está en Isaías capítulo 15, versículo 5. Habla como un poema de este sacrificio. Lo primero es el sacrificio, lo segundo es la perseverancia. ¿Por qué la perseverancia? Uno podía haber hecho ya lo que tenía que hacer y ya está. Pero aquí vemos que no. En el versículo 10 dice que Él mata a los animales y los partió. Estaban muertos, obviamente. Salía sangre de ellos, había olor. Y luego de un tiempo eso atrajo a las aves. Las aves enseguida se dan cuenta. Esto lo debe haber hecho temprano. Abraham estaba preparado por Dios. Y Abraham sabía que no se podía estropear el sacrificio. No basta solo con ofrecer un sacrificio, ofrecer un regalo, sino también con cuidarlo en el traslado. Las flores, ¿no? Las flores con el calor se marchitan. Entonces, si uno tiene que trasladarlo de un lugar cuando hay calor, tiene que cuidar de que no se marchiten. Los bombones. No es una buena época para regalar bombones ni chocolates. Yo lo he hecho, no se los recomiendo. No llega en buenas condiciones. Lo tiene que guardar en la nevera, hay que esperar luego. Y hay regalos que son para el momento, ¿no? Entonces no se puede estropear, debe permanecer en condiciones. Luego del pacto, las aves la podrían comer. Ese es el dibujito que nosotros teníamos, ¿no? Las aves ahí, Abraham espantándolas. Las aves en la Biblia. Quiero compartir brevemente lo que son las aves en la Biblia. Algunos ya tienen conocimiento, saben más o menos qué quieren decir, pero vamos a revisarlo. Querían estropear la ofrenda. Nos recuerda el robo de la palabra del sembrador. ¿Recordáis, no? Cuando el sembrador dice que parte de la semilla cayó en el costado del camino y vemos que las aves son un símbolo de querer estropear, de estar pendiente ahí en tratar de que la cosa no salga bien. Entonces Abraham tenía que estar atento. Eso está en Mateo capítulo 13, versículo 4, en el sembrador. También mencionan las aves como las que iban a atacar a Israel en Ezequiel capítulo 17, versículo 3. Está hablando de aves, de símbolos de aves que iban a atacar a Israel. También es símbolo de muerte. El mismo Señor Jesús dice en Mateo 24, 28, donde esté el cadáver se juntarán las águilas. Mateo 24, versículo 28. En Jeremías capítulo 7, versículo 33, también habla de aves. Y lo más importante, hermanos, es que las aves son un símbolo de Satanás. Ahí mismo, en ese párrafo que hablábamos de Mateo, Jesús dice directamente que las aves son el maligno, es el malo, que viene a robar la palabra. Ese es uno de los enemigos del crecimiento, uno de los enemigos de que la palabra no quede sembrada en las personas. Debemos tener claro de que el diablo no quiere que se predique y que las personas no escuchen. Esto no es misticismo, esto es realidad, Jesús lo advirtió. Y también lo vemos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Mire, ese me gustaría que lo leamos porque es llamativo. Directamente lo relaciona. Esto no quiere decir que no puedas tener gallinas, que no puedas tener un lorito, que no puedas tener canario. Estamos hablando de los símbolos en la Biblia y cada vez que leemos este símbolo nos llama la atención. Versículo 2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Sabemos que hay animales puros y animales impuros. Las aves rapaces son inmundas y aborrecibles. Tampoco estamos en contra de la cetrería. Esto sabemos que el Señor hizo las cosas buenas y fueron santificadas. ¿Cuánto trabajo de verdad para un sacrificio? ¿Te das cuenta? Ya te quitó la gana de sacrificarte. Entre la edad, el sacrificio, protegerlo, pero la ilusión merece la pena. Si te dicen que te van a dar lo que más valorás en la vida, ¿cómo no vas a hacer todo esto?
Por más que haya 40 grados de sol y todo lo que sea, ¿cómo no lo vas a hacer? Te van a dar lo que más preciás, lo que más deseas. Yo no sé lo que cada uno tiene algo en el corazón y puede ser que sus hijos caminen con el Señor, vuelvan sus nietos, pueden ser que conozcan al Señor, pueden ser tener un hijo también, pueden ser trabajar en un ministerio, pueden ser casarse, puede ser muchas cosas. Pero cada una de esas cosas tiene un valor personal. Y eso quiere decir que para ti y para mí puede ser distinto, pero la misma relación es la que tenemos con el Señor. Hacer lo que Dios le pide era trabajoso y hacer lo que Dios te pide también. Solo creer y dejar tu vida en Él, nada más. Pero ¿cuánto cuestan los sacrificios? Si fuera eso, ¿no? Decir, bueno, yo ya creo, la salvación es gratuita, ya soy salvo, pero volvemos a lo mismo. Te vas a sacrificar por una cosa o por otra. Pues yo te invito y me invito a mí a que nos sacrifiquemos por las que merecen la pena. Justamente. Sacrificios a Moloch, a tus placeres pasajeros, que al final lo van a saciar. Acuérdate en Isaías capítulo 55, versículo 2, dice, ¿por qué gastáis el dinero el que no os sacia? Y vuestro tiempo. Vamos, que eso pasaba ya hace mucho tiempo, y las personas somos iguales. Seguimos gastando el dinero y el tiempo en cosas que no sirven para nada. Sacrificio hay que ofrecer, pero yo te invito y me invito a que lo hagamos siempre para el Señor. Y espantar las aves, los demonios de afuera y los temores de dentro, decía Pablo. ¿Para qué hacer esto? ¿Por qué pierdes el tiempo? Dios no existe o no te va a escuchar. Son voces que usan los pájaros para desanimarnos en el camino y en la ofrenda que estamos presentando a nuestro Señor. Para que Dios nos dé algo o porque Dios ya nos dio algo. De alguna forma u otra estamos ofreciendo ofrenda, olor grato, continuo a nuestro Señor. Pero las aves existen, los pájaros están dando vuelta por acá y por allá. No necesita dar mucho, lo vas a ver. Y seguro que tú te acuerdas en este momento. ¿Cuántas veces quisiste hacer algo para el Señor y siempre viene alguien que te arruina la fiesta? Pues hay que espantar a los pájaros, no hay que decir, mira, hermano, hermana, vete para mamá, papá, hijo. Vamos, porque las aves a veces se manifiestan de cualquier manera, pero son aves, no son las personas, son las aves. Nosotros no tratamos ya, contra huestes tratamos, no tratamos contra carne ni sangre. Entonces debemos saber como Jesús cuando dijo, apártate de mí, Satanás, no era que le estaba diciendo a Pedro, sino directamente al espíritu que estaba como un pajarraco detrás. Pero en todo esto llega el temor, el miedo, porque el miedo va a venir. Y esto es lo que yo quería compartir, porque a mí me ha pasado. Siempre hay miedo, yo no sé. Porque dice el Señor, no temáis. ¿Sabe cuántas veces aparece en la Biblia? Es para hablarlo otra vez. 365 dicen, porque cae bien para cada día del año, pero creo que igual hay más. No temáis. Porque sabe que tenemos temores, tenemos miedo, una gran oscuridad. Ese es el tercer punto, el temor. El primero, el sacrificio, el segundo, la perseverancia, y el tercero, el temor. Una gran oscuridad, Dios no vino y ahora ¿qué va a pasar? La fe se manifiesta en saber esperar. El miedo va a venir, el temor, la vergüenza, volver con las manos vacías. ¿Qué va a decir la gente? Una vez una hermana dijo, mira Señor, si no me sanas, yo voy a dar testimonio de que me sanaste, para avergonzarte. ¿Y cómo va a ser? Y al final, yo no sé si por misericordia, yo no sé, esa mujer se sanó, pero el miedo a que no pase nada, eso lo vivimos, eso tú lo has vivido, yo lo he vivido, muchas veces. El miedo a que Dios no responda. Pero si Dios me llamó, me dijo que venga, que haga todo esto, y ahora se está haciendo tarde, viene la oscuridad de noche,
Ahora vienen los lobos, viene la fiera, viene la más grande, los pájaros más fácil. Todos hemos sufrido la incertidumbre, pero Dios siempre llegó, hermano, hermana, ¿o no? Todavía estás aquí, todavía estamos aquí, porque hemos esperado y hemos visto que Dios ha respondido. A veces no, porque a Abraham le costó muchos años, pero muchas veces sí. Y por las veces que sí, sabemos esperar, hemos aprendido a esperar. Porque ese es el ejercicio de la fe, que sepamos que el Señor va a actuar. Y hermanos, si así no fuera, en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 13 en adelante, somos los más inconmiserables, porque hemos entregado nuestra vida ya al Salvador. Ya no existe otro Salvador para nosotros. Y si Él no viene, debemos responder como los hombres que estaban en el horno de fuego, ¿no? Decir, mira, el Señor nos puede salvar, y si no, pues a Él vamos. Le vamos a esperar porque lo hemos hecho ya. Lo último es la revelación. Vamos a ir rápido. La revelación. Hay descendencia, le dice Dios. Hay pacto, le dice Dios en el versículo 17. Ahí nomás aparece el Señor, ¿eh? Cuando viene el temor, en el versículo 17 ya le dice. Iba a venir a heredar, pero no iba a ser todo color de rosa. Dice que esa descendencia iban a ser esclavos, iban a ser extranjeros, que yo sé lo que significa y muchos de vosotros también, iban a ser oprimidos, pero también iban a ser liberados y ricos. Eso es para predicar en otro momento porque ahí ya tenés un bosquejo, ¿no? Tenemos un bosquejo. ¿Por qué tiene que pasar el Señor sobre los sacrificios? Te lo dejo para leer. Jeremías 34, versículo 18 al 20. Ahí da el ejemplo de por qué veían pasar. Y ahí está contando en Jeremías cómo se hacían los pactos en aquella época. Podemos hablar mucho, pero me gustaría llegar a una conclusión. Y ahora sí, debemos prestar atención. En tu vida y en mi vida hemos vivido todas estas cosas. Pero si esto tuviera otra dimensión, si aquí tú y yo no somos Abraham, si aquí el sacrificio no es lo que tú le estás ofreciendo al Señor, porque Él te dijo, dame tu vida y yo la voy a bendecir, y en realidad ese es el sacrificio que tú estás entregando, y estás espantando los pájaros para llegar al día final, y ya no es una cosa puntual, sino es caminar con el Señor. El sacrificio tuyo y el mío es desde la mañana hasta el anochecer, y tú lo que tienes que cuidar es tu salvación. Los padres podemos considerar que nuestros hijos y nuestra familia, nuestra mujer, es el sacrificio que entregamos delante del Señor. He peleado la buena batalla, decía, entregar la ofrenda. He peleado hasta el último día, como podemos decir de Josué, el hermano Josué, el pastor Josué. Pero aquí, hermanos, hermanas, quería contarte de que un hombre se presentó sin hijos, un hombre se presentó con una promesa, un hombre se presentó y trajo un sacrificio perfecto, como se le había pedido. Un hombre se dedicó a espantar las aves, espantar a sus padres, espantar a los fariseos, espantar a los religiosos, a sus propios discípulos, a reyes y autoridades, y espantar hasta el mismo Satanás. Llevó el sacrificio hasta la cruz por un pacto perfecto, único. Tuvo temor en Getsemaní, en la cruz. Y siendo nosotros esclavos, en Egipto fuimos liberados con riquezas. ¿Cómo no seguir al Maestro? Puedes leerlo después. Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18. Sacrificio lo hizo nuestro Señor por nosotros. Aquí tú y yo no somos Abraham. Aquí es el Señor. Aquí tú y yo somos la descendencia. Aquí tú y yo debemos permanecer
porque ya el temor lo sufrió el Señor por nosotros. Conociendo el final, todo pasa rápido. Abraham tuvo que vivir esto solo, pero nosotros ya sabemos cómo termina todo. Te animo, hermano, hermana, si no sabes quién es el Señor, que le sigas, porque no hay otro en quien sacrificarse. Lo mejor para ofrecer sacrificio es algo que tiene rédito, y ese rédito ya lo estamos viviendo. Que el Señor te bendiga, vamos a despedirnos en oración, y que te siga dando fuerza en los momentos de dificultad, cuando venga el temor. Tú recuerda de que un día vamos a estar ya sin ser esclavos de nada, porque de verdad estamos viendo pequeñas demostraciones de esa libertad, pero aún estamos en esta tierra. Padre amado, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias porque tu palabra nos anima, nos da fuerza, nos desafía, y sobre todas las cosas porque en ella encontramos vida, Señor. Encontramos el camino y te encontramos a ti, nuestro Señor Jesucristo, como prevaleciente sobre toda la palabra. Gracias porque en ti encontramos el ejemplo, encontramos el modelo, encontramos realmente en quien descansar. Bendice a cada hermano, a cada hermana, guárdale del mal, guárdale de toda tribulación, o aún, Señor, fortalécele para que puedan soportarla. Que no le falte la fe, como no le faltó a Abraham. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.